Muy bien. Vamos entonces en esta semana hemos desarrollado un tema relacionado con el Estado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Muy bien, entonces vamos a desarrollar el ejercicio número 1 de esta semana, ¿no? Que tiene como tema, esta semana se ha hablado del Poder Ejecutivo, ¿no? Se ha hablado del Poder Ejecutivo. Y porque en las semanas pasadas hemos estado hablando del Poder Legislativo y en la antepasada hemos hablado del Estado, ¿correcto? Bien, bien. Entonces vamos a señalar, ¿no? El Estado peruano tiene tres poderes, ¿no es cierto? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Eh, al respecto, al respecto hay que precisar algunas cosas, ¿no? En cuanto al poder ejecutivo, ¿no? Que como aquí en la pregunta se señala que que es uno de los tres poderes del Estado, es responsable de la ejecución y de la administración política del país, garantizando que las leyes dictadas por el Poder Ejecutivo sean cumplidas. También se encarga del manejo de los bienes del Estado. Este poder se encuentra integrado o sea, aquí nos están hablando de la estructura del poder ejecutivo. Y la estructura del poder ejecutivo en, se encuentra en la ley orgánica del poder ejecutivo, ¿no? Conocida con el nombre de LOPE. La ley orgánica del poder ejecutivo señala una estructura, ¿no? Y en ella vamos a encontrar nosotros a varias instituciones y organismos, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a encontrar a varias, ¿correcto? Vamos a encontrar a varias. A ver, aquí estoy, quiero abrir el marcador. Bien, entonces aquí tenemos nosotros a esta pregunta, ¿no? Dice, uno en romano, dice, ¿no? A ver, dice, este poder se encuentra integrado por quién, ¿no? Y ahí tenemos al Consejo de Ministros, tenemos a la Presidencia de la República, tenemos al Ministerio Público y tenemos al presidente del Consejo de Ministros. De estas cuatro alternativas tenemos que elegir tres, ¿no es cierto? Y obviamente el Poder Ejecutivo lo integra en primer lugar la Presidencia de la República, ¿no es cierto? ¿Correcto? Tenemos ahí a la Presidencia de la República. Muy bien, entonces la número 2, el romano. También está integrado por el Consejo de Ministros. ¿De acuerdo? Entonces también sería la número 1. En cuanto al Ministerio Público, como ustedes saben, y lo van a estudiar más adelante, el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo y por lo tanto no pertenece a ningún poder del Estado. Más adelante ustedes van a estudiar
los órganos constitucionales autónomos y sobre todo los órganos constitucionales autónomos, ¿ya? Del sistema de justicia. En ellos vamos a tener a el Ministerio Público, que también es conocido con el nombre de Fiscalía de la Nación. Que es conocido también con el nombre de Fiscalía de la Nación. Entonces, la número 3 no forma parte, del Poder Ejecutivo. Y el presidente del Consejo de Ministros, sí, la presidencia del Consejo de Ministros sí forma parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la alternativa correcta debe de tener 1, 2 y 4, ¿no? Que vendría a ser la letra D. ¿De acuerdo? Entonces, la letra D es la respuesta correcta. ¿Ya, chicos? Es la respuesta correcta. Muy bien. Entonces aquí, el Consejo de Ministros sí forma parte, la Presidencia de la República también forma parte, el Ministerio Público no forma parte porque es un órgano constitucional autónomo, y la Presidencia del Consejo de Ministros sí forma parte. Entonces la alternativa correcta debe de contener 1, 2 y 4, y aquí está, ¿no? 1, 2 y 4, que es la alternativa correcta. ¿De acuerdo? También no se olviden que este poder del Estado está integrado también, lo integran también, ¿no? Los ministerios, y también lo integran las entidades del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces aquí ya hemos resuelto la primera pregunta y vamos ahora a la segunda pregunta, ¿no? El ejercicio número 2 nos indica y nos señala, nos dice, ¿no? Según la Constitución Política del Perú, el presidente de la República no solo es el jefe del Poder Ejecutivo, sino también es ser jefe de Estado, dice, ¿no? Teniendo en cuenta estas consideraciones, marque la alternativa correcta respecto a sus funciones como jefe de Estado. Muy bien, chicos. Como en clase se ha señalado, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene como principal representante, como principal autoridad o funcionario, al presidente de la República, ¿no? El presidente de la República tiene dos funciones, ¿no? Una función es como jefe de Estado, y luego también hay otra función que es la de jefe de gobierno. ¿De acuerdo? Jefe del Poder Ejecutivo. Muy bien. En las respectivas clases nosotros hemos señalado, ¿no? Cuáles eran las funciones del presidente de la República, ¿no? Como jefe de Estado y como jefe de gobierno o jefe del Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí nos están pidiendo las funciones del presidente de la República, nos están pidiendo la función del presidente de la República como jefe de Estado. Muy bien, vamos a ver entonces de las alternativas que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Cuáles son las que corresponden a la de jefe de Estado, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros, que representa al país dentro y fuera del territorio nacional. Sí, es cierto. El presidente de la República, como jefe de Estado, representa al país dentro y fuera del territorio nacional. Como principal autoridad del Poder Ejecutivo, el presidente de Estado sale a representar al país en diferentes eventos. De repente en alguna cumbre presidencial, de repente ante la Asamblea Nacional, la Asamblea
¿no? General de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? De repente, cuando sale a representar al país, ¿no? En un cambio de gobierno, ¿no? En una visita protocolar de trabajo en otro estado. Entonces, el presidente de la República, no se olviden que representa al país dentro y fuera del territorio, y eso lo hace asumiendo, cumpliendo su función como jefe de Estado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es. Y recuerden ustedes que cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, ¿no? Sale del territorio nacional, ¿no? Tiene que pedir la autorización del Congreso. No se olviden de eso. Tiene que pedir la autorización del Congreso. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, muy bien. Listo. Luego tenemos que el presidente de la República administra la hacienda pública, chicos. La hacienda pública, ¿no? Cuando nosotros hablamos, miren, dicho sea de paso, ¿no? Dicho sea de paso, el presidente de la República, o no, antes el Ministerio de Economía se llamaba Ministerio de Hacienda, ¿de acuerdo? No se olviden. Se llamaba Ministerio de Hacienda. Muy bien. ¿Qué cosa es, en otras palabras, la hacienda, no? Aquí en el caso de nuestro país, la hacienda pública se refiere, ¿no? Al conjunto de bienes, ¿no? De deudas, de ingresos que le pertenecen al Estado, ¿de acuerdo? Tiene que ver con todas las actividades financieras, administrativas que gestiona el Estado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de administra la hacienda, ¿correcto? Estamos hablando de una función de gobierno. No estamos en una función como jefe de Estado. Entonces, administrar la hacienda no es una de sus funciones. ¿Ya, chicos? Muy bien. Luego tenemos que el presidente de la República promulga y observa las leyes aprobadas por el Congreso. Muy bien. Cuando nosotros nos referimos, ¿no es cierto?, a promulgar y observar las leyes aprobadas por el Congreso, ¿no? Estamos nosotros señalando que el presidente de la República, ¿ya? Que el presidente de la República cumple, en este caso, una función de jefe de gobierno, ¿ya? Entonces, esta tampoco es. Y vela por el orden interno y la seguridad exterior. Esta es una función del presidente de la República, ¿de acuerdo? Como jefe de Estado. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos entonces a ver acá, ¿no? Las funciones del presidente de la República. Aquí está, y aquí está, ¿no? Como jefe de Estado, representar, ¿no? Dentro y fuera del país. Y ahí está, pues, ¿no? Aquí está como jefe del Poder Ejecutivo, observar y promulgar las leyes, administrar la hacienda pública. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí está como jefe de Estado, ¿no? Y aquí están las funciones como jefe de Estado, pues chicos, ¿no? Y aquí he agregado algunas funciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El presidente de la República, dentro de su función como jefe de Estado, miren, ¿no? Autoriza a los peruanos a servir en ejércitos extranjeros. Esa es una función también como jefe de Estado, miren ustedes, ¿no? Otra función como jefe de Estado es conferir condecoraciones a nombre de la nación. Recuerden ustedes que la principal condecoración que tiene el Estado peruano, es la Orden del Sol, ¿no? Que fue creada durante el gobierno del protectorado de José de San Martín. Recuerden ustedes a inicio de nuestra vida independiente, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces aquí tenemos nosotros
¿no es cierto?, las funciones como jefe de Estado, y también hemos señalado, hemos visto las funciones del presidente de la República, ¿no es cierto?, como jefe del Poder Ejecutivo o jefe de gobierno. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces ahora a desarrollar la tercera pregunta. Dice, el expresidente Pedro Castillo, elegido mediante voto popular, fue vacado por incapacidad moral declarada por el Congreso. En este contexto, la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, asume el cargo por... ¿Cuál es la razón por la cual la señora Dina Boluarte ha asumido el cargo? ¿No? Será por elección en el Pleno del Congreso, ser presidenta del Congreso, elecciones extraordinarias, ser la segunda vicepresidenta o ser la primera vicepresidenta. Muy bien. Cuando el presidente Pedro Castillo, el día 7 de diciembre, mediante un mensaje a la nación, ¿no?, dio un autogolpe de Estado, un golpe de Estado, ¿no es cierto? El Congreso reaccionó y en sesión del Pleno acordó su vacancia, ¿no? Y como saben ustedes, la vacancia presidencial, una de las causales es la incapacidad moral, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, constitucionalmente, cuando un presidente es vacado, lo tiene que suceder en el cargo otra persona, ¿correcto? ¿Y quién es la que lo sucede en el cargo? Constitucionalmente es su primer vicepresidente. Aquí hay una peculiaridad, ¿no? Cuando se inscribió la plancha presidencial en las elecciones del 2021, el partido de gobierno, que es Perú Libre, no presentó plancha presidencial completa, solamente la presentó incompleta. Recuerden ustedes que que iba en la segunda vicepresidencia era Cerrón, Vladimir Cerrón. Y Vladimir Cerrón, cuando ejercía la función de gobernador regional de Junín, de la región Junín, se le acusó por corrupción y fue procesado y fue condenado, ¿no es cierto?, a cárcel. Dicho sea de paso, en estos momentos se encuentra prófugo de la justicia, ¿no? Entonces no pudo, estaba impedido de postular a las elecciones. Sea de cualquier manera, el partido Perú Libre fue permitido de participar en las elecciones con plancha, inclusive incompleta. Un momentito, por favor. Entonces fue permitido de participar en las elecciones y solamente tenía como candidatos a presidente de la República y vicepresidenta. Entonces fue así como ganó en segunda vuelta el señor Castillo, ¿no? Y solamente tenía como primera vicepresidenta a la señora Dina Boluarte, ¿de acuerdo? Entonces nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que cuando el presidente de la República no puede, en este caso, ¿no?, al ser vacado, ya no puede ejercer la presidencia de la República, entonces quien asume es Dina Boluarte. ¿Por qué? Como ya les he contado, ella asume por ser la primera vicepresidenta. Y esa es la razón por la cual ahora tenemos a la señora como presidenta de la República. Entonces, la alternativa correcta es la letra E. No se olviden, chicos, que cuando nosotros hablamos de elecciones, ¿cierto?, las elecciones generales, recuerden ustedes cuando se habló del tema de las elecciones, ¿no? Las elecciones generales, normalmente, ¿no?, si no hay ninguna situación, ¿no?, son cada 5 años, ¿de acuerdo? En esas elecciones que se llaman elecciones generales, ¿no?, se van a elegir
al presidente, al vicepresidente, también se va a elegir, ¿no es cierto?, a los congresistas, ¿de acuerdo? Se va a elegir a los congresistas, ¿no? Se va a elegir, en este caso, el próximo año, que es un año electoral, se va a elegir, ¿no?, a los senadores y a los diputados, pero también se va a elegir a los miembros al Parlamento andino, ¿ya? Porque hay un Parlamento andino también, ¿no? Y en esas elecciones se elige, ¿no?, a los miembros del Parlamento andino, ¿ya? Son las elecciones generales que se dan cada 5 años. Recuerden que también hay otro tipo de elecciones, que son las elecciones regionales y municipales que se dan simultáneamente cada 4 años. También el próximo año, 2026, va a haber elecciones municipales y regionales. Por eso es un año electoral. No solamente se va a elegir al presidente de la República y a los congresistas, sino también se van a elegir, ¿no es cierto?, a los gobernadores regionales, a los alcaldes provinciales y a los alcaldes distritales. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, la pregunta 3, la alternativa, ¿no es cierto?, es la letra E, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Y ahora vamos con la pregunta 4. La pregunta 4. Muy bien, muy bien. Dice, el presidente de la República se encuentra en el ojo de la tormenta al haberse comprobado que recibió aportes económicos de la minería ilegal para su campaña electoral. Ante este hecho, el Congreso está solicitando la vacancia a la presidencia por... Muy bien, chicos, recuerden ustedes que cuando se tocó el tema de partidos políticos, hay algunos impedimentos que hacen que existan personas involucradas con algunos delitos que no pueden contribuir en las campañas electorales, dando su aporte, apoyando a un determinado partido. ¿Ya, chicos? ¿Ya? No se olviden de eso. En este caso, uno de las actividades económicas que están prohibidas de aportar, obviamente, es la minería ilegal, ¿no? Esa minería ilegal que principalmente, ¿no?, está depredando la Amazonía de Madre de Dios para extraer el oro. Es una actividad obviamente ilegal, y una actividad ilegal, ilícita, no puede aportar, ¿de acuerdo? No puede poner dinero, no puede ser aportante una persona que está inmiscuida e involucrada con este tipo de actos delictivos. Por lo tanto, ¿no?, el presidente de la República, que en su campaña utilizó este tipo de dinero, ha cometido también, ¿no es cierto?, una falta. Y esta falta ha sido procesada por el Congreso y el Congreso está solicitando su vacancia. Y como estamos hablando de un acto típico de corrupción, ¿ya?, un acto típico de corrupción, entonces esto está relacionado obviamente con la moral y por lo tanto se está solicitando la vacancia por presentar incapacidad de tipo moral. ¿Ya, chicos? Entonces la respuesta en este caso es la letra D. ¿De acuerdo? Porque los aportes de una actividad ilegal como la minería, ¿no?, están prohibidas. ¿No? Está prohibida que la minería ilegal aporte a una campaña electoral, ¿no?, como en el caso descrito en esta pregunta. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos a darle un repaso a esto del presidente de la República, ¿no es cierto? El presidente de la República, ¿no es cierto?,
Y aquí está, pues, no precisado. El presidente de la República, ¿no? Para ser elegido se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años y gozar del derecho de sufragio. Estos son los requisitos básicos que pide la Constitución Política del Perú para que una persona pueda postular y pueda ser elegida como presidente de la República. Recuerden ustedes, chicos, que la valla no se puede poner más alta, ¿no? Porque de repente poner un requisito más impediría a algunas personas a postular y por lo tanto se le estaría lesionando un derecho humano, ¿de acuerdo? Un derecho humano, ¿no? El derecho de primera generación que es elegir y ser elegido. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, otra cosa también importante, ¿no? En el Perú se ha adoptado, ¿no? la segunda vuelta electoral, ¿no? Cuando en una primera vuelta ningún candidato obtiene el 50+1 de los votos, se va a una segunda vuelta entre los candidatos más votados, por si acaso, ¿de acuerdo? Ese sistema de segunda vuelta ha sido, digamos, copiado, ¿no? Del sistema francés, ¿no? Y tiene principalmente una finalidad, ¿no? Darle legitimidad al presidente de la República que asume la conducción del país, ¿de acuerdo? Porque imagínense ustedes, ¿no? El próximo año va a haber varios candidatos, muchos candidatos, diríamos, mejor, ¿no? Creo que en la actualidad hay como más de 30 candidatos, partidos políticos hábiles para presentar candidatos presidenciales. Imagínense ustedes que no se presenten ya 30, que se presenten 20. El 100% de los votos se va a dispersar. Y es imposible que un candidato pueda obtener el 50%+1 de los votos. Entonces, probablemente, pues, no, los candidatos que pasen a la segunda vuelta, que van a ser los dos más votados, pues van a tener ¿cuánto? 15%, 18%, ¿no? Difícilmente van a llegar, pues, a 25%, 20%, ¿no? Según los analistas políticos va a ser bien difícil y de todas maneras va a haber una segunda vuelta, pues. Entonces, en una primera vuelta, pues no, los candidatos ¿cuánto van a obtener? 15%, 10%, 8%, ¿no? Y en esas condiciones definitivamente asumir la presidencia de la República sería bastante complejo. Por eso se da una segunda vuelta para que los dos candidatos más votados, ¿no es cierto?, inicien conversaciones, se sienten a dialogar con los otros partidos políticos para hacer alianzas, pero alianzas en beneficio del país, ¿de acuerdo, chicos? En beneficio del país, ¿no? Y de esa manera ya en una segunda vuelta ya no tengan pues el 15%, sino tengan la mayoría de votos. Y eso le da lo que se conoce con el nombre de legitimidad, ¿no? Ya es un gobierno legítimo, ya es un gobierno por el cual han votado más de la mitad de los electores. Y eso, de una u otra manera, eso también dependiendo, ¿no? Le va a dar cierta estabilidad al gobierno. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante también que hay que señalar, ¿no es cierto?, es que el mandato presidencial es de 5 años, ¿no? La Constitución prohíbe la reelección inmediata. Cuando un presidente de la República ejerce el cargo y quiere volver a ser presidente de la República, no tiene que esperar un periodo presidencial que es de 5 años para postular. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esas son algunas de las características que tiene que tener el presidente de la República. ¿Ya? Vamos a repasar de repente algunas cosas que también está acá. Sobre todo la vacancia presidencial, ¿no? Pero también hay una situación muy importante, ¿no? El cargo de presidente de la República puede ser suspendido, claro que puede ser suspendido.
Un presidente de la República puede dejar temporalmente de ser presidente, claro, y lo señala también la Constitución. El presidente de la República puede ser suspendido en su cargo cuando el Congreso declara su incapacidad temporal. O sea, de repente hay un presidente que se ha accidentado, ¿no? Ha quedado delicado, ¿no es cierto? Y por ese accidente y por lo tanto, ¿no? Físicamente está en una especie de incapacidad, ¿no? No va a poder asumir, ¿no es cierto?, adecuadamente, ¿no?, el cargo presidencial. Entonces, ante esa circunstancia, ¿no?, el Congreso declara su incapacidad temporal, ¿no?, hasta que se sane, por decirlo, ¿de acuerdo? Y asume la presidencia el primer vicepresidente. ¿Ya? Muy bien. Pero también el presidente de la República puede ser suspendido en su cargo cuando se inicia contra él un proceso judicial por infracción a la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos causales por la cual el presidente de la República se le suspende en sus funciones como jefe de Estado y como jefe de gobierno, ¿no? Como, en otras palabras, como presidente de la República, ¿ya? Muy bien. Ahí están las funciones del presidente de la República. Y una cosa también importante, chicos, ¿no? El Consejo de Ministros es la reunión de todos los ministros, ¿ya? Y estos se reúnen regularmente. Cuando se reúnen regularmente, quien preside esta reunión es el presidente del Consejo de Ministros. Pero cuando asiste el presidente de la República y convoca él también, y cuando él también convoca, ¿de acuerdo? ¿Quién dirige el Consejo de Ministros? Quien preside el Consejo de Ministros es el presidente de la República, ¿ya? Así lo señalan las normas, ¿de acuerdo? Así lo señalan las normas, ¿ya? Muy bien, entonces, esa es una de las características que tiene, ¿no es cierto?, el Consejo de Ministros, ¿no? Está formado por los ministros, ¿no? Y como su nombre lo dice, ¿no? El Consejo de Ministros asesora. Cuando el presidente de la República tiene que tomar decisiones importantes, quien lo va a asesorar para tomar esas decisiones es el Consejo de Ministros. Hay que entender que el presidente de la República, pues, ¿no es cierto?, ¿no?, como estamos viendo, son profesionales, ¿no? Economistas, abogados, ingenieros, ¿no es cierto? Como por ejemplo, pues, ¿no?, la señora Dina Boluarte es abogada. Sabrá algo de economía, sabrá algo de defensa, ¿no? Pienso que muy poco, ¿no? Entonces, cuando hay que tomar una decisión en esos aspectos, ¿de acuerdo?, quien tiene que asesorar al presidente de la República es el ministro, ¿no?, de ese sector, ¿de acuerdo? Martín Vizcarra era ingeniero, Kuczynski también era ingeniero, Toledo era abogado, no, Toledo era economista, Alan García era abogado. Entonces hay una serie de situaciones que obviamente por su misma profesión el presidente de la República no puede y no conoce adecuadamente, ¿no? Y por eso está el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? El Consejo de Ministros, ¿no? El Consejo de Ministros es quien asesora al presidente de la República para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Se ampara en el Consejo de Ministros para aprobar decretos legislativos y decretos de urgencia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien. Discúlpeme, no sé, están tocando la puerta de la casa. ¿Ya? Muy bien. Una cosa importante también que hay que entender, chicos, ¿ya?, es que un cargo
sumamente importante es el cargo de el presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? La presidencia del Consejo de Ministros. La presidencia del Consejo de Ministros es un cargo sumamente importante. ¿Por qué? Porque el presidente del Consejo de Ministros es, luego del presidente de la República, el portavoz, la voz autorizada del gobierno. Cuando el presidente del Consejo de Ministros da un comentario, habla sobre algún aspecto de la vida nacional que le compete al gobierno, ¿de acuerdo? Es como si el presidente de la República estuviese declarando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la importancia del presidente del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado del gobierno. Es el que coordina con todos los ministros que forman parte del gobierno y que dirigen los diferentes sectores, ¿de acuerdo? Para que estos asuman bien sus funciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y luego también, otra de las funciones es refrendar los decretos legislativos. ¿Qué cosas son los decretos legislativos? ¿No? O mejor dicho, ¿qué cosa es refrendar, chicos? Cuando un presidente de la República saca, o cuando el Poder Ejecutivo saca una norma, esa norma obviamente tiene que tener la firma, ¿no? De quien la expide, de quien la da, ¿no es cierto? Obviamente las normas principales del Poder Ejecutivo las va a firmar el presidente de la República, pero la ley dice que él solo no puede firmar esa norma. Esa norma tiene que ser firmada también, tiene que ser firmada, tiene que ser rubricada por el presidente del Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? Mínimamente tiene que tener la firma del presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? Y también los ministros que están relacionados con la norma, ¿no? Si es una norma relacionada con el Ministerio del Interior, tiene que tener la firma del presidente de la República, del presidente del Consejo de Ministros y también del Ministro del Interior, según sea el caso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa si sale una norma y esa norma no tiene, o solamente tiene la firma del presidente de la República? Esa norma carece de valor, ¿de acuerdo? Porque ahí dice, ¿no? Son nulos todos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Muy bien. Entonces, esa es una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Muy bien. Entonces, hemos desarrollado las preguntas correspondientes a educación cívica y ahora vamos a desarrollar las preguntas, ya chicos, correspondientes a geografía. A ver, vamos a ver. Muy bien, las preguntas correspondientes a la semana 13 de geografía. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver. Los ejercicios. Muy bien. Bien, chicos. En esta semana nosotros hemos estado tocando el tema de las actividades económicas. Ustedes saben perfectamente que las actividades económicas están divididas en sectores, ¿no es cierto? Hay sector primario, sector secundario, sector terciario y ya también hay un sector cuaternario, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de las actividades económicas, ¿de acuerdo? Las estamos tocando por sectores. En esta semana estamos tocando, ¿no?, el tema del primer sector, el sector primario. El sector primario. Y cuando nosotros hablamos del sector primario, estamos hablando o vamos a mencionar básicamente 4 actividades. Pero el sector primario está dividido en actividades productivas y actividades extractivas. De las 4 actividades que estamos viendo acá, las 2 primeras, estas son actividades productivas, ¿de acuerdo? Y
la pesca y la minería son consideradas como actividades extractivas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el sector primario, que dicho sea de paso, es el sector económico que caracteriza al Perú, está formado por este tipo de actividades. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, entonces ahora vamos directamente a los ejercicios. Muy bien. Vamos entonces a ver, ¿de acuerdo? A desarrollar el primer ejercicio. Permítanme tomar un poquito de agua. El primer ejercicio. El primer ejercicio dice, ¿no? Dice así. Los cultivos transitorios tienen un ciclo de crecimiento corto, generalmente menor a 1 año. Y los cultivos permanentes tienen un ciclo de vida más largo, dice, ¿no? Pueden durar años. ¿Cuál de los siguientes grupos de cultivos es netamente transitorio? Es netamente transitorio. Entonces aquí estamos hablando del tema cultivos, ¿de acuerdo? Del tema cultivos. Entonces vamos a ver los cultivos. Aquí están los cultivos, chicos, miren. Muy bien, aquí tenemos los cultivos llamados transitorios y los llamados cultivos permanentes. Chicos, miren, no se olviden. Cuando nosotros hablamos de cultivos transitorios, estamos hablando, como lo ha dicho la pregunta, de cultivos cuyo ciclo vegetativo son menor de 1 año, y entre estos tenemos al maíz, al trigo, a la cebada, al arroz, a la papa y al algodón. ¿De acuerdo? Esos son los llamados cultivos transitorios. Y aquí están sus ejemplos. Y los cultivos permanentes, chicos, los cultivos permanentes, ¿de acuerdo? Estamos hablando de cultivos donde el productor, donde el campesino también, ¿no? Llamado también campesino o productor agropecuario, ¿de acuerdo? Ese campesino y ese productor agropecuario siembra la planta una sola vez nada más. Y esa planta le va a dar frutos durante varios años. Si tenemos nosotros un productor, no se olviden, de naranjas, ¿de acuerdo? Hay un productor de naranjas, ¿ya? Ese productor de naranjas no va a sembrar una planta de naranja todos los años. Va a sembrar una planta que luego se va a convertir en un árbol llamado naranjo. Y ese naranjo durante muchos años le va a dar frutos. En este caso una naranja. Entonces, cuando hablamos de cultivos permanentes, estamos hablando de aquellos cuya estructura productiva comprende varias cosechas durante varios años, como por ejemplo café, cacao, palta, vid, uvas, ¿no? Espárragos, mangos, naranjos, ¿de acuerdo? Entonces miren ustedes, esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Y en los cultivos transitorios vamos a tener, como por ejemplo aquí a la papa, al maíz, a la caña de azúcar, al arroz, al trigo, ¿ya? A la cebada. En fin, vamos a tener una serie de productos. Y en los cultivos permanentes, ¿de acuerdo? En los cultivos permanentes vamos a tener al café, al cacao, ¿de acuerdo? A la palta, a las uvas, donde no se siembra todos los años, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a ver entonces ahora, a desarrollar esa primera pregunta que está relacionada con lo que acabamos de explicar. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son los cultivos que pertenecen, ¿no es cierto?, a los transitorios. Muy bien. Tiene que estar todo un grupo de solamente cultivos transitorios, ¿sí? A ver, vamos a ver. El café es un cultivo
permanente, como hemos visto. La vid también, el cacao también. ¿No son cultivos? Cultivos netamente permanentes, pero también hay el palto, que también es permanente, la papaya también, el mango también, el espárrago. Estos son cultivos permanentes. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver en el segundo grupo si hay cultivos solamente transitorios. La papa sí es, el maíz también. La papa es, el maíz también lo es, ¿no es cierto? El maíz también. Pero el naranjo no, pues. El naranjo no es un cultivo transitorio, ¿ya? Muy bien. Ahora, el maíz, la papa, frijol, arroz, trigo, cebada, caña de azúcar, estos sí son cultivos transitorios. Y ahora pasamos a la letra D, donde tenemos al arroz, la caña de azúcar, la chirimoya, trigo, papa, vid, palto. Estos son no, perdón. Estos son cultivos de tipo permanente, ¿no? No calzan, ¿de acuerdo? Y luego tenemos a la alternativa E, donde está el café, el cacao, la papaya, el mango, el arroz y el algodón. En este caso, el algodón, el arroz, ¿cierto? Son cultivos transitorios, pero aquí tenemos un cultivo permanente, que en este caso es el mango, ¿no? En este caso es el mango, ¿ya? Entonces no es. Entonces la alternativa correcta hasta el momento es la letra C, donde sí en esa lista hay solo cultivos de tipo transitorios, ¿ya? Cultivos de tipo transitorio. Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio número 2. Y el ejercicio número 2 dice, ¿no? El Perú es el país con mayor consumo per cápita de carne de pollo de América. O sea, es el mayor consumo ¿no? El país cuyos pobladores consumen más kilos de pollo en América Latina, ¿no? En el año 2024 dice se consumió aproximadamente 30 kilos por persona. Muy bien. Las granjas avícolas donde se practica una crianza intensiva se encuentran en las regiones costeras de nuestro país, siendo Lima la principal productora con 57,2% de la producción nacional. La concentración de las grandes granjas avícolas en esta región se debe ¿a qué se debe entonces que hay bastantes granjas, ¿no? Los que producen aves. El lugar donde viven las aves, donde se crían las aves, no se olviden, se llama galpón. Así se llama, así se denomina galpón. ¿De acuerdo? Y aquí entonces vamos a ubicar, ¿no? ¿Por qué la concentración de las grandes granjas en esta región, ¿a qué se debe? ¿No? ¿A qué se debe que en la costa existan más granjas? Muy bien, entonces estamos en la pregunta, en el ejercicio 2. La influencia del clima templado y seco predominante en la zona, la buena infraestructura de transporte que facilita su distribución, la amplitud de los valles transversales costeños, y luego dice las regiones donde la demanda de carne de pollo es mayor. Esas son las alternativas que nos están señalando y que nosotros debemos de escoger. ¿Cuáles son, ¿no? Las razones por las cuales nosotros los peruanos comemos bastante pollo, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos, a ver, ¿qué nos dicen? Nos dice lo siguiente.
La influencia del clima, dice, templado y seco, predominante en esta zona. Es una de las razones. Muy bien. La número 2 dice, una buena infraestructura de transporte que facilita la distribución. Muy bien. La 3 dice, la amplitud de los valles transversales costeños. Y 4, regiones donde la demanda de carne de pollo es mayor. ¿De acuerdo? Entonces aquí la alternativa correcta sería, en primer lugar, el clima templado y seco predominante en la zona no influye. ¿Por qué? Porque este tipo de ave vive en una granja, son criados en una granja y luego obviamente ¿no? Sacrificados, ¿no? Entonces, la influencia del clima templado y seco no es una razón por la cual hay una mayor cantidad, ¿no?, de galpones o de productores de pollo. ¿De acuerdo? Entonces, la alternativa A no es. Pasamos a la segunda. Dice, una buena infraestructura de transporte que facilita su distribución. Es cierto. Esta sí es una alternativa. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, Lima concentra la mayor población, es el mayor mercado a nivel nacional de diferentes tipos de productos, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que tiene una buena infraestructura que permite el desplazamiento, ¿no? Permite el desplazamiento de los camiones que trasladan a diferentes lugares, ¿no es cierto?, las aves, para ser luego sacrificadas y consumidas por todas las personas, ¿ya? Muy bien, entonces esta es una buena infraestructura. La amplitud de los valles transversales costeños, ¿será una razón? La amplitud de los valles costeños. ¿Tiene que ver algo la amplitud de los valles costeños? ¿Mm? La amplitud de los valles transversales costeños. Miren, cuando nosotros hablamos de los valles transversales, ¿no?, si bien es cierto, en la costa hay algunos de ellos valles transversales, pero eso no tiene nada que ver con el transporte. Y luego tenemos, luego tenemos regiones donde la demanda de carne de pollo es mayor. Claro, pues si nosotros tenemos una ciudad tan enorme como Lima, no hay una población cercana a los 10 millones de habitantes, ¿no? En ese lugar, en ese espacio, ¿no es cierto?, hay una mayor necesidad de alimentación y por lo tanto hay una mayor demanda, pues, de la carne de pollo. Por eso la alternativa correcta, ¿de acuerdo?, es la letra D, 2 y 4. Muy bien, vamos ahora al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos dice, ¿no? La provincia de Patas es parte del centro de Cinturón de Oro de aproximadamente 160 kilómetros de longitud, que se extiende a lo largo de la cordillera andina del norte del Perú. En la región de la Libertad, Perú, en la región de la Libertad, ha producido un total de 16 millones de onzas de oro en los últimos 100 años. Actualmente, a nivel de violencia en nuestro país, esta
está en aumento y se manifiesta con gran fuerza en esta zona. Esta situación se debe a la presencia de... ¿A qué se debe entonces estos casos, no es cierto? Muy bien. A ver, vamos a ver las alternativas. A, las empresas mineras formales que desarrollan mediante minería. Las empresas formales que desarrollan la gran minería. Mineros informales que extraen minerales paralelamente a las mineras formales. Mineros artesanales que extraen minerales paralelamente a las mineras formales. Mineros informales que abastecen de explosivos a los mineros artesanales. La alternativa correcta en el ejercicio número 3 es la letra C. Mineros informales que extraen minerales paralelamente a mineras formales. Chicos, muy bien, vamos avanzando. Vamos avanzando, ¿sí? A ver. La 13C, ¿no? La cuarta pregunta dice, Perú, país minero. Así es reconocido nuestro país en el exterior, debido a que la minería desempeña un papel fundamental como principal generador de divisas. Además, dice, de dinamizar la economía en las regiones donde se desarrollan las grandes unidades mineras. De lo mencionado, identifique qué afirmaciones son correctas. ¿Qué afirmaciones son correctas? Muy bien. A ver. El principal destino de las exportaciones de nuestros minerales extraídos es Estados Unidos. Si bien es cierto, Estados Unidos es uno de los principales compradores de minerales en el Perú, no es el país que más compra. El país que más compra minerales en el Perú, al Perú, ¿de acuerdo? Es China. ¿De acuerdo? Es China. Muy bien. El Perú es el segundo productor de estaño, zinc y plomo de Latinoamérica. Luego dice, las grandes minas o unidades mineras extraen los minerales a tajo abierto. Después de Chile, Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial. ¿No? Entonces aquí hay una serie de afirmaciones que es necesario ir despejando, ¿no? ¿Correcto? Como por ejemplo, el principal destino de las exportaciones, o sea, ¿el Perú a qué país más vende minerales? O lo contrario, ¿no? ¿Cuál es el país que le compra más minerales al Perú? Chicos, en este caso es China, el país que más minerales compra al Perú. Es el segundo productor de estaño y zinc, de zinc y plomo de Latinoamérica. Es el segundo productor de estaño y zinc y plomo de Latinoamérica. Entonces, cuando nosotros señalamos, ¿no? El ranking, el Perú no se encuentra, ¿cierto?, en el segundo lugar en estos productos mineros, ¿ya? Muy bien. Las grandes minas o unidades mineras extraen los minerales a tajo abierto. Sí, es ese tipo de mina, que es un hueco profundo, enorme, ya, eso se llama minería de cielo abierto o tajo abierto. Y las grandes mineras, ¿no?,
extraen los minerales utilizando esa técnica, ¿ya? Y después de Chile, el Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial. Es cierto, el Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial, porque el primero lo tiene Chile, ¿de acuerdo? Entonces la alternativa correcta a la pregunta 4 es la letra C, 3 y 4. Chicos, muy bien. Muy bien, aquí en geografía hay algunos temas importantes, ¿no? Para desarrollar, ¿no? Hay varios temas importantes que son imprescindibles, ¿no? Para que ustedes de una u otra manera, ¿no? Asuman con bastante éxito, ¿no? El examen o los exámenes que se le vienen, ¿de acuerdo? Ahí vamos a repasar algunos de ellos, pues. Vamos a ver. A ver, entonces, esta semana, la semana 3, se ha tocado las actividades económicas, ¿no? Y como les dije en un principio, las actividades económicas que se están tocando son del sector primario, ¿no? Las actividades productivas. Y se ha tocado la agricultura, ¿no? Se ha tocado a la ganadería, que es también conocido como el sector pecuario, ¿de acuerdo? Y se ha tocado, ¿de acuerdo? También a la pesca y a la minería. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la agricultura, ¿no? Es un trabajo que realizan los hombres para obtener alimentos y materias primas para la industria. ¿De acuerdo? Es una materia prima, ¿no? Y también alimentos, o sea, lo podemos utilizar de forma directa, ¿no? En algunos de los productos. Ahora, no se olviden que la agricultura, de acuerdo a su producción, y eso depende bastante del clima y de la tierra, la agricultura es de dos tipos. Vamos a tener una agricultura intensiva, que es aquella agricultura, ¿no? Que trabaja la tierra permanentemente. Por eso dice intensamente, ¿no? Por eso se llama agricultura intensiva, ¿ya? ¿De acuerdo? Y luego tenemos la agricultura extensiva. Vamos a poner un ejemplo de agricultura intensiva y extensiva, ¿de acuerdo? Ya nosotros sabemos que la agricultura intensiva, ¿no? Utiliza las mejores tierras, las tierras mejor ubicadas, ¿no? Preferentemente tierras de la costa, ¿no? Porque pueden ser trasladadas más fácilmente cuando son vendidas, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, la agricultura intensiva, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia con la agricultura extensiva? La diferencia es que para producir una determinada cantidad de productos, ¿ya? En la agricultura extensiva se necesita una extensión de territorio superior. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si hay si existe en la costa tierras de agricultura intensiva, estas van a producir bastante. Vamos a ver el ejemplo. Imaginémonos que una hectárea de tierras de agricultura intensiva produce 5 toneladas de papa. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Imaginémonos que una tierra de una hectárea va a producir 5 toneladas de papa. ¿Ya? 5 toneladas. Una hectárea de tierras de agricultura intensiva produce 5 toneladas de papa. Para obtener esa misma cantidad de papas,
¿de acuerdo? Pero en tierra de agricultura extensiva, ¿ya? Se va a tener que emplear una extensión mayor de territorio, una extensión mayor de territorio, por eso su palabra, extensiva, ¿ya? Por eso su palabra, extensiva. Entonces, ¿ya? Entonces, la agricultura intensiva produce más, tiene mayor y mejor rendimiento, mientras que la agricultura extensiva, ¿no? Utiliza la tierra de una manera distinta a las tierras principalmente de la costa o de algunos valles interandinos, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos la superficie agrícola del Perú. ¿Qué cosa es la superficie agrícola, no? Es la superficie que se utiliza para las actividades agropecuarias. Para las actividades agropecuarias. Ustedes saben que el territorio peruano es este. 1.285.215,60 kilómetros. Muy bien. Entonces el territorio peruano tiene así, ¿no? Una extensión de 1.285.215 kilómetros cuadrados, ¿ya? De todo el territorio nacional, solo una parte, un porcentaje, se utiliza para las actividades agropecuarias. Una actividad agropecuaria, chicos, es una actividad que tiene que ver con la agricultura y con la ganadería. Pues son actividades agropecuarias, ¿ya? Pecuaria es ganadería principalmente, ¿ya? Muy bien, entonces, de ese 1.800.000 kilómetros de tierra, solamente el 30% de todo el territorio nacional es utilizada para la agricultura. Y ese 30% en hectáreas son 38.742.465 hectáreas, es lo que representa, ¿ya? Muy bien. Y aquí tenemos el mapa. ¿Qué tipo de mapa es? Es un tipo de mapa topográfico, temático, ¿no? Que tiene como título, pues, ¿no? La superficie agrícola en el Perú. Lo verde es los territorios que sí se cultivan, donde sí hay producción, ¿ya? Muy bien. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos un gráfico, ¿no? En medio un círculo, y ese círculo está dividido en dos, ¿no? En verde es la actividad agrícola, donde se siembra, donde se cosecha y se practica la actividad agrícola. El verde oscuro, pero el verde claro tiene que ver con pastos naturales, montes y bosques, en fin. ¿Ya? En fin. Entonces, del 100% de toda la superficie agropecuaria, el 18,5% solamente son tierras, ¿de acuerdo?, de cultivo, donde se puede cultivar, ¿ya? ¿Qué va a producir? Mientras que la mayoría de las tierras de uso agropecuario, ¿no es cierto?, ahí se van a encontrar pastos naturales, montes, bosques, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Siempre va a haber más
predominio en superficie, ¿ya? De las actividades agropecuarias, pero principalmente la agrícola, ¿ya? Muy bien, estamos avanzando, vamos a continuar. Si nosotros preguntamos, ¿no?, a las personas en el Perú, ¿cuál es el producto que utiliza, por decirle, más chacras? O en otras palabras, ¿no?, tienen una mayor superficie cultivada. Muy probablemente que la mayoría diría que es la papa, ¿no? Porque la papa la encontramos en todo, ¿no? En todos los potajes peruanos hay papa, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, pero no es así, pues. El producto agrícola el producto agrícola que tiene mayor superficie cultivada, o sea, hay más tierras cultivadas, es el café, ¿ya? Es el café, por si acaso. ¿Y el café dónde se produce? Se produce en la selva alta, ¿de acuerdo? Muy bien. En segundo lugar, sí tenemos a la papa, pues. En segundo lugar, tenemos a la papa, como un alimento muy importante aquí en el Perú, la papa, ¿no? Dicho sea de paso, la papa, según los científicos, es originaria del Perú. Y por eso su importancia, el rol que tiene, ¿no?, la papa en la economía, sobre todo de los agricultores, ¿ya? Entonces, no se olviden, es el café quien tiene mayor superficie cultivada. En segundo lugar, la papa y luego el maíz, ¿no? Pero también hay otros productos, como por ejemplo el arroz, el plátano, la caña de azúcar, ¿no? Muy bien, entonces no se olviden que el café es el producto que más tierras cultivadas tiene en la actualidad. ¿Ya, chicos? Muy bien. Eso ya les había hablado, ¿no? Cultivos permanentes, cultivos transitorios, ¿no? No se olviden, el cultivo permanente es el que da productos durante varios años. Se planta pues un naranjo, un árbol, y ese árbol te va a dar pues frutos durante bastante tiempo, ¿ya? Así también como la pecana, en fin. Bueno, la agricultura en la costa, ahora pasamos a la agricultura por región natural, ¿no? Y tenemos a la agricultura en la costa, ¿no? Y en la costa, la agricultura principalmente va a estar en los valles costeños, pues en los valles que forman los ríos de la vertiente del Pacífico. Ahí vamos a encontrar una intensa actividad agrícola, ¿de acuerdo? Ahora, una cosa importante es que ahí se va a practicar una agricultura intensiva, ¿no? O sea, la agricultura va a ser constante, ¿no? La tierra se va a trabajar constantemente, ¿ya? La tierra se va a trabajar constantemente, ¿correcto? Muy bien. Va a ser una agricultura planificada, ¿no? Van a intervenir ingenieros, ¿no? Van a intervenir técnicos para poder planificar la agricultura, qué cosas se va a producir en este año, en los años que vienen, cuál es el producto que más demanda, agrícola que tiene mayor demanda internacional también, ¿no? Ellos se preguntan, ¿no? Y por eso la agricultura en la costa es planificada, se planifica cuándo se va a sembrar y qué cosas se va a sembrar, ¿ya? Y también la agricultura en la costa es mecanizada, ¿no? Ahí vemos en la imagen
¿no? Unas camiones, una especie de palas, ¿no? Que están cargando el camión, ¿sí? Otra cosa importante, chicos, es que la agricultura en la costa utiliza obras de irrigación. Ustedes saben que en la costa tenemos ríos, pero esos ríos lamentablemente no conducen bastante agua durante todo el año. Solamente hay una época del año, una estación del año donde estos ríos sí conducen bastante agua, que es en el verano, ¿no es cierto? Es en el verano. Entonces, lo que ocurre es que, como solamente vamos a tener agua en el verano, en esa estación del año se reserva el agua. Se han hecho grandes reservorios, grandes obras hidráulicas para tener el agua que tanto se necesita. ¿Ya? Y esa agua va a servir también para ampliar la frontera agrícola. La frontera agrícola crece principalmente cuando se emplea, ¿no es cierto? Cuando se emplea, ¿no? A las pampas. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablaron de relieve del Perú hablaron de las pampas? Entonces, cuando hablamos de las pampas, estamos hablando de la ampliación de la frontera agrícola del Perú. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Obviamente, como en la costa no hay lluvias para regar las plantas, se tiene que emplear esos grandes reservorios que les he dicho y la tierra se riega, pues de diferentes maneras, ¿no? Aquí tenemos ahí en la imagen, ¿no es cierto?, una imagen de cómo se riega, ¿no es cierto?, la costa, las tierras de la costa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, todo tipo de agricultura está expuesta a desastres de origen climático y natural. Y si no fuese así, ¿no? La agricultura de todas maneras es riesgosa. Al ser riesgosa la agricultura, no atrae a la inversión, no es atractiva para invertir en agricultura en algunos lugares, ¿no? Entonces no hay un apoyo financiero, ni de privados ni del Estado, ¿no? Porque ven a la agricultura en la sierra como muy riesgosa, ¿ya? Y por eso no hay inversiones de ese tipo. Luego tenemos otra característica importante. Estamos hablando de la agricultura de zona andina, mejor dicho, ¿no? Una característica bastante importante, ¿no? Que es cómo se riega el suelo en la zona andina. Muy bien. En la zona andina, la mayor parte de las tierras se le dice que son de secano. El 62% del total de tierras en la zona andina es de secano. ¿Qué quiere decir secano? Son aquellas tierras que utilizan el agua de las lluvias. Esas son tierras de secano. Aquellas que utilizan el agua de las lluvias. Pero como últimamente, por efectos del cambio climático, ¿no?, ya las lluvias no son tan regulares como lo eran antes, ahora ha crecido el número de tierras, que utiliza el agua de lluvia, ¿de acuerdo? El 62% del total de tierras de la sierra son de secano y el 38% son tierras de regadío, ¿ya?
Bueno, ¿a qué se está debiendo esto, no? Que está creciendo la superficie agrícola bajo riego en la sierra, es que se debe, pues, ¿no?, a lo irregular de las lluvias. Producto del cambio climático, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente las lluvias no son tan regulares como antes y por lo tanto, ya no llueve como antes, ¿no? Por el contrario, hay sequía, ¿no? Eso debe principalmente a fenómenos como el fenómeno del Niño, ¿sí? Y por eso las tierras de regadío están aumentando. Yo recuerdo que para hace 15 años, las tierras de secano eran más. Un 94% de las tierras antes eran de secano. Y como ha ido bajando la cantidad de lluvias, entonces las tierras por regadío están aumentando, pues, ¿ya? Muy bien. En algunos valles se produce algunos productos, valga la redundancia, de los que se conoce con el nombre de pan llevar. ¿Qué cosa es un producto de pan llevar? Es un producto que tiene bastante salida, porque es utilizado diariamente por todos los comedores, los restaurantes, las casas, ¿no? Ahí se abastecen de los productos que traen los verduleros, ¿no? Por lo que le llamamos comúnmente, ¿no? Pero un verdulero no vende solamente verduras, pues, ¿no? Presencialmente yo he preguntado, ¿no? Y algunos chicos saben, ¿no?, qué productos venden, ¿no? Entonces, esos productos que vende la casera de la verdura que nosotros la llamamos, ¿ya?, se le conoce con el nombre de productos de pan llevar. Productos de pan llevar, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar a quiénes, pues a la papa, a los oyuquitos, al tomate, al limón, al apio, poro, nabo, ¿no?, a todos los productos de tipo y origen vegetal, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos a la agricultura en la Amazonía o selva peruana, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la agricultura en la Amazonía, tenemos que referirnos que la agricultura en la Amazonía está dividida en dos, en selva alta y en selva baja, ¿cierto? En la selva alta se practica una agricultura intensiva, ¿ya? Se practica una agricultura intensiva. ¿Y qué se produce? Básicamente se produce materia prima. Por eso ahí estamos observando que la agricultura en la zona de la selva alta, ¿qué produce? Produce café, produce cacao, produce té, produce tabaco. Y en la selva baja, de acuerdo, va a predominar una agricultura extensiva, o sea que se necesita o se va a utilizar mayor extensión de territorio, ¿ya? Y los cultivos son de tipo permanente, ¿ya? Son de tipo permanente, migratorio y estacionales. Pasamos ahora a la ganadería. Ahí tenemos unas imágenes, miren chicos, ¿no? La ganadería. La ganadería consiste en la crianza, selección y reproducción de especies de animales para el consumo humano como materia prima para la industria o como fuerza de trabajo, ¿no? La ganadería. Muy bien. Obviamente por la importancia de este tipo de ganado, ¿no?, es el primero que vamos a tocar. El ganado, o el tipo de ganado más importante para toda la humanidad, en este caso, es el ganado vacuno, pues. El ganado vacuno. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del ganado vacuno, ¿ya? Cuando hablamos del ganado vacuno, tenemos que hablar de algunas cosas importantes, ¿no? Como por ejemplo, la mayor parte de la población de ganado vacuno es de una raza,
Y la raza que predomina es la raza criolla. Así se le llama a ese tipo de ganado criollo. ¿Y por qué ganado criollo? Porque son los descendientes del ganado que trajeron los españoles aquí al Perú. Luego de la conquista del Tahuantinsuyo, los españoles ya comenzaron a colonizar, ¿no? Y para colonizar también trajeron, ¿no?, sus animales. Animales que eran desconocidos obviamente en el Perú. En el Perú nunca habían visto, o estoy hablando pues, ¿no?, de hace siglos, ¿no? No conocían el ganado vacuno, ¿no? Porque los animales propios del Perú, ¿no es cierto?, son el ganado vacuno, ¿no?, tanto macho como hembra, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de ganado, ya, cuando hablamos de ganado, la raza principal, o sea, la raza que tiene más seguidor, más cabezas, es el ganado criollo. ¿Quién es el ganado criollo? Es el ganado, ¿ya? El ganado criollo es aquel ganado que desciende de las primeras vacas traídos por España, ¿ya? Entonces, ese es el ganado criollo. Pero también hay otros ganados que son para leche y cuando ya cumplieron su tiempo de su función, ¿no?, se vuelven en cárnicos, o sea, para carne, ¿no? ¿De acuerdo? El ganado principalmente es criado por dos razones. Una razón de tipo, ¿no?, de tipo cárnica, para carne, y el otro para leche. Esas son las dos razones fundamentales por la cual hay crianza de ganado vacuno. ¿Ya? Muy bien. Para carne y para leche. Muy bien. Entonces, la raza predominante en el Perú de ganado vacuno es la raza criolla. ¿De acuerdo? ¿Cuántas cabezas de ganado vacuno hay en el Perú? Para el año 2024, en el Perú existían 5.866.168 ganados vacuno, ¿de acuerdo? De los cuales obviamente la mayoría son criollos, pero también hay otro ganado que se dice de raza, ¿no? Ahí tenemos al Braunschweig, al Holstein, que son animales que es ganado vacuno traído o comprado a extranjeros o traído por extranjeros, ¿no? Y que son mucho más grandes, ¿no? Son mucho más, producen más, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, una cosa que no se había puesto es que también la ganadería, ya no se olviden, también es intensiva y extensiva. La ganadería intensiva se da en establos y participan, este, y participan técnicos, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de la ganadería intensiva, ¿no? Sus productos son mejores, ¿no? Mejor cantidad de carne, ¿no? Mejor cantidad de leche, mejor calidad también, ¿de acuerdo? Entonces, esas son características, ¿no es cierto?, del sector del ganado vacuno, ¿ya? Una cosa también interesante es que en la década de los años 70, se permitió el ingreso de cabezas de ganado de una raza oriunda de la zona de la India.
y se permitió el ingreso de un tipo de ganado vacuno, bovino, que era de esa región del Asia. Y nos estamos refiriendo al ganado cebú. El ganado cebú es aquel ganado que tiene una especie de jorobita, jiba, ¿no? Ese es el ganado cebú. Y este ganado cebú también ha sido criado para determinadas tipo de producción, ¿no? El ganado cebú, hay ganado cebú cárnico para carne y también hay ganado cebú para leche, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, no se olviden la ganadería, la mayor cantidad de cabezas de ganado es de raza criolla, ¿ya? ¿Cuáles son los departamentos? ¿Cuáles son los departamentos? Ya, los departamentos ganaderos. En cuanto a departamentos ganaderos, para el año 2024, ¿no? Encontramos a Huánuco, encontramos a Puno, encontramos a Cajamarca y encontramos a Lima y Ayacucho, ¿no? Entre los principales departamentos productores, ¿ya? Departamentos productores de carne, ¿ya? Muy bien. En cuanto al sector lanar, chicos, aquí tenemos unas imágenes, ¿no? El sector lanar vamos a incluir a ovejas y vamos a incluir a alpacas en el sector lanar, ¿no? Ovejas y alpacas, ¿no? Ahí tenemos unas imágenes, ¿no? De la alpaca que tiene mayor cantidad de pelaje. Esa raza es la llamada raza Suri. La alpaca que está a la derecha de ustedes, blanca, es la alpaca huacaya. ¿Ya? Es la alpaca. Pero también hay otra raza que es cruzada. En cuanto a los ovinos, en cuanto a las ovejas, ¿no? En cuanto a las ovejas, ¿no? Obviamente los ovinos eh, que van a predominar son los criollos. Son los criollos. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el sector porcino, chicos, ¿no? Miren ustedes la cantidad de cerdos que hay, ¿no? De repente ahora hay más, ¿no? En el Perú hay aproximadamente 3.400.000 cerdos. Entonces, el sector porcino, el sector cerdos, ¿de acuerdo? La raza predominante es el criollo, ¿ya? Ese tipo de ganado descendiente de los primeros cerdos que trajeron los españoles, pues se llama criollo, ¿no? Y se ha hecho un estudio de cuántos kilos de ganado porcino nosotros comemos al año. Y aproximadamente un peruano come al año 10,2 kilos de ganado porcino. Pero quien le supera en cantidad per cápita de consumo humano es el sector avícola, o sea, las aves. Las principales, dice, ¿no? Regiones productoras de carne, en este caso de ave, fueron Lima, La Libertad, Arequipa e Ica. Ya saben ustedes que las aves se crían en galpones, ¿de acuerdo? Y los galpones forman granjas, que son los lugares donde hay una gran cantidad
Bien, se fue creo la voz. Muy bien. Nosotros comemos bastante ave, bastante pollo, ¿no es cierto? No falta, ¿no? En el menú semanal comeremos pues 3 veces, 4 veces pollo, ¿no? Seguida de repente pescado, ¿no? Y una vez carne de repente. ¿Y eso por qué? Porque la carne de ganado vacuno es un poco más cara, ¿no es cierto? Por eso nosotros nos vamos hacia el pollo, ¿no? Hacia el pollo. Y por eso en el año 2023 se ha sacado una muestra y se ha determinado que en el año 2023 el consumo per cápita de pollo por habitante llegaba a 51 kilos. 51 kilos, o sea que es bastante, ¿no? Un pollo promedio, ¿cuánto tiene? Un pollo promedio tiene ¿cuánto? Bueno, en fin. Entonces, para el año 2023, el consumo per cápita, o sea, por habitante, es de 51 kilos por persona. Lo que es importante, ¿no? Muy bien. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar así rápidamente de la acuicultura. Que no se olviden, mire, la acuicultura es una actividad que consiste en el cultivo y producción de especies acuáticas. Pero no solamente estamos hablando de peces, por si acaso, ¿ah? No estamos hablando solo de moluscos, sino también estamos hablando de plantas, porque la actividad acuicultural también, ya chicos, nos permite, también nos permite el cultivar plantas, algas sobre todo, ¿no? Para la industria de los cosméticos, que se utilizan bastantes algas para algunos productos. Muy bien, vamos entonces ahora, ya que el tiempo nos gana, a la pesca. No, no se olviden, la pesca es de dos tipos, la pesca artesanal y la pesca industrial. ¿Ya? La pesca artesanal es principalmente dirigida al consumo local. O sea, lo que se captura, se consume, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Dentro de un rato yo voy a almorzar, ¿no? Y en mi casa me están preparando pues un arroz blanco con sus frijoles, su salsa criolla y un pescado frito. Vamos a suponer un bonito frito, un pedazo de bonito frito. Ese bonito ha sido capturado por la pesca artesanal, ¿de acuerdo? Porque la pesca artesanal abastece al consumo humano directo, ¿de acuerdo? Ya, no se olviden de eso. Ahora, las embarcaciones de la pesca artesanal, no se olviden que también es llamada pesca de bajatura, ¿ya? La pesca artesanal es conocida también con esa denominación, pesca de bajatura, ¿de acuerdo? La pesca artesanal utiliza embarcaciones más pequeñas, ¿ya? Utiliza embarcaciones más pequeñas que tienen como capacidad máxima 32 metros cúbicos de bodega. O sea, en 32,6 metros cúbicos de bodega ya almacenan lo que ellos capturan. En cambio, a la pesca industrial es una pesca donde hay mayor capital, los barcos son distintos, son más grandes, más modernos. La pesca industrial se realiza desde las 5 millas hasta las 200 millas. Y no se olviden ya, esta actividad abastece materia prima a la industria pesquera. La industria pesquera es distinta a la pesca, por lo que produce. La industria pesquera, ¿ya?, utiliza lo capturado por la pesca y lo transforma. ¿En qué lo transforma?
principalmente en 3 productos: harina de pescado, aceite de pescado y conservas. Y para hacer conservas. Esa es la característica principal de la pesca industrial, o llamada también, no se olviden, pesca de altura. La pesca industrial es conocida con el nombre de pesca de altura. ¿Ya? Se ven embarcaciones obviamente mucho más grandes, ¿no? Hay barcos arrastreros, que se le llama también, ¿de acuerdo? Y la capacidad de bodega de estos barcos es mayor a la de 36, a la de 32,6 metros cúbicos. ¿Ya, chicos? Muy bien, es en cuanto a la pesca. Luego tenemos una pesca continental, ¿no? Una pesca continental. Se practica en lagunas, lagos, ríos, ¿sí? Una pesca continental, ¿no? En los ríos de la costa, solamente 4 ríos, se captura el camarón, y los ríos son Pativilca y Cañete en Lima, y los otros 2 ríos son el río Coña y Camaná. ¿Ya? Muy bien. En la zona andina, obviamente, ¿no? El producto que más va a abundar, ¿no? Es la trucha, pues, ¿no? Es la trucha principalmente. Y en la selva, si bien es cierto, hay una variedad de productos, pero aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, al paiche, como por ejemplo, ¿no? Y vemos, ¿no? Un tremendo paiche. La minería es una actividad económica, ¿ya?, muy importante para el Perú, porque es el que genera mayores ingresos a nuestro país. Esta actividad está dividida en 3, y esto tiene que ver la producción, la cantidad de material con la que trabajan en un día. La pequeña minería trabaja con 350 toneladas de material al día. La mediana minería más, hasta 5.000 toneladas. Y la gran minería, ¿no?, explota yacimientos grandes, ¿de acuerdo? Se dedica a la explotación, desarrollo, extracción, procesamiento, concentración, fundición, refinación y exportación de minerales a gran escala. Por eso la cantidad de material con que ellos trabajan al día es mayor a 5.000 toneladas. ¿Ah? Y una cosa importante es que la gran minería trabaja en minas de cielo abierto o tajo abierto, como es el que estamos hablando acá. Mientras que la mediana minería solo puede trabajar hasta 5.000 toneladas. Chicos, muy bien. Ya vamos finalizando. No, el Perú, como país minero, tiene en su subsuelo una gran cantidad de minerales, ¿no? Aproximadamente más de 40 tipos de metales. Pero de acuerdo a la demanda internacional, el Perú vende 6 metales en mayor cantidad. ¿Cuáles son? El cobre, la plata, el hierro, el zinc, el plomo. ¿De acuerdo? Debido principalmente a, como le dije hace un momento, a la demanda internacional, ¿no? El oro, la plata, el cobre, el molibdeno, el zinc, el plomo son muy importantes para la economía nacional, porque justamente, como dije hace un momento, es quien, ¿no es cierto?, recibe el Perú gracias a la exportación de divisas, ¿no? ¿Y cuál es el país que más minerales le compra al Perú? Es China, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro de las principales unidades mineras, ¿no? Cuando una unidad minera extrae más de un metal, se le llama polimetálica, como por ejemplo, ¿no?, antamina, cobre, produce cobre,
Antamina produce zinc y antamina produce plata. Por eso se llama polimetálica. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y en cuanto al petróleo y el gas natural, ¿no? Son recursos muy importantes. El petróleo se encuentra, los principales yacimientos en la selva, en el departamento de Loreto, y el gas natural, los principales yacimientos se encuentran en Camisea, en el Cusco, en la Convención, en la selva. ¿De acuerdo? Para el traslado de ambos se ha construido, ¿no?, unos ductos para trasladar el petróleo. Se le llama oleoducto para trasladar el petróleo, y para trasladar el gas, como el gas de Camisea hacia Lima, se llama gasoducto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esto es hasta aquí todo lo que yo puedo señalarles, ¿de acuerdo? Señalarles, hemos tenido pues problemas para ingresar, pero de todas maneras, muy bien. Yo les agradezco bastante. No, les agradezco bastante y gracias por la atención. Bien, buenas tardes.